Pido oraciones por el eterno descanso de nuestro arzobispo Francisco Moreno Barrón. Pido ayuda económica. De todo corazón les ruego, ayúdenme para poder comprar el terreno para el seminario. Ayúdenos a llevar adelante esta obra que es para la reconstrucción de la iglesia tradicional, de la iglesia católica en todo el mundo, mis hermanos. Hoy quiero a los seminaristas y a las futuras religiosas darles un cuaderno. A lo mejor ya tienen alguno, ¿verdad? No es para hacer un diario, no. Querido diario, hoy me siento triste. Esas son tonterías. Eso no. Sino es un libro. Es un libro para que apunten todo lo bueno, lo que valga la pena conservar para toda su vida de sacerdotes, de religiosas. Es un libro espiritual, diríamos de buenos pensamientos, de pequeños resúmenes de las lecturas que van ustedes haciendo a lo largo de su vida. ¿Ya alguno de ustedes terminó un libro de vida espiritual, de vocación? ¿Alguno? ¿Tú ya acabaste uno, dos, tres? Bueno, apunten algo que se les quedó. ¿Qué se te quedó de ese libro? Y apúntalo con la fecha. Y cortito, no dejen espacios en blanco, nada, cortito, con letra que aquí se usa, la letra Palmer, la letra cursiva, amarrada, como dices tú, ¿verdad? A ver, de ustedes, pues se han terminado muchos libros, creo yo, ¿verdad? Pero a ver, en este año 2024, ¿alguna de ustedes terminó un libro espiritual de lectura? Bueno, una, dos, bueno, apunten ahí. ¿Quién tiene ya algún libro, alguna libreta ya para eso? Levante la mano. Bueno, algunos tienen ya. Bueno, van a usar esa. Continuarla, por favor. Y los que no, me piden ahorita, pues va a ser una libreta, ¿verdad? Pero de esas cosidas. Esa libreta no es para que le arranquen ninguna página. Más aún sería bueno que numeraran las páginas, porque es para toda la vida. Yo tengo varias libretas, y al último, fui yo en Roma, en aquellos años ya que estaba ya para venirme, ya de sacerdote, y pues como compraba muchos libros, todos los libros nuevos que llegaban, ¿no? Yo en varias librerías, todo dinerito que me caía, compraba libros. Y en la librería San Pablo, un señor laico, ¿no?, que ya me conocía, me dijo: padre, venga, ¿aceptaría usted este regalo? Decía, la Biblia Ecumenique, la Biblia ecuménica, un volumón así. Dice, pero es una muestra que nos mandaron, no tiene nada escrito, está en blanco. Ahí la tengo todavía, ¿no? Y hojitas delgaditas, miles de hojas, ¿verdad? Pues muchas gracias. Y ahí continué los apuntes que ya tenía. Tengo como unas 4 libretas, pues, de pensamientos para predicar. Me han servido mucho a lo largo de toda mi vida. Apuntes desde que yo tenía 12 años, que entré al seminario. Algunas eran cosas medio locas, ¿verdad? Yo quería hacer universidades católicas, quería que hubiera una tienda de artículos religiosos en Tijuana. No había. Cuando yo era seminarista, todo. Querías un crucifijo, tenías que ir hasta San Diego a comprarlo. En Tijuana no había nada. Quería hacer yo miles de cosas. Son los ideales, son las ambiciones buenas de un seminarista. Todo por escrito. Me ha servido mucho. Y de cada libro espiritual que leía yo, ahí le ponía el pensamiento que me golpeó, decimos así, que me impresionó. Fíjense bien, ¿de dónde viene la impresión?
Premo, premis, premere, presi, presum. Me agarró preso, me aprisionó, me oprimió, me comprimió, me imprimió. Se me quedó grabado, decimos, ¿verdad? Pero qué bueno que lo ponemos por escrito. Pero no se pasen horas ahí, ni copien todo el libro, Leí la imitación de Cristo y la vuelvo a copiar toda. No, mijito, solo lo que valga la pena para ti en ese momento. Y te va a ayudar mucho. ¿Por qué lo digo? Hoy es la fiesta de un doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, un monje carmelitano, diríamos discípulo de Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila. Y él escribió muchas obras, muchas poesías. Es un místico, es un doctor de la vida espiritual. Hay 4 doctores de la vida espiritual, se los he repetido mucho, que quiero que los lean todos. Uno es San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota o la Filotea. La madre es experta en eso, ¿verdad? Teótimo o Tratado del Amor de Dios. Y luego tiene otras obras que eran las pláticas que le daba a las religiosas que entre él y Santa Francisca Fremiot de Chantal les daban, que fundaron la Visitación, que en origen iba a ser una orden activa para visitar las casas de la gente. San Francisco de Sales fue obispo de Ginebra, la capital del calvinismo, donde estuvo Juan Calvino, terrible. Y él se dedicó a visitar casa por casa, a convertir a los herejes. Y quería que sus religiosas hicieran lo mismo, pero no se las aprobaron con ese carisma. Y pues él obedeció y se transformaron en religiosas contemplativas, de clausura, que han tenido la gracia que uno de sus miembros, una monjita, Santa Margarita María Alacoque, recibiera las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Las hemos visitado, las madres conmigo también, y esas se llaman entretien espirituel, los entretenimientos espirituales, las pláticas que él les daba para formar las religiosas. Aquí tenemos en francés, ¿verdad?, un volumen, alguna de ustedes lo tiene por aquí, no sé si la Madre Angélica, ¿verdad?, en las ediciones francesas de la Pléiade, muy buenas ediciones, ¿verdad?, papel fino, volúmenes que comprenden muchísimos otros volúmenes. Pero las obras de San Francisco de Sales son fundamentales porque tratan toda la vida espiritual, no nomás un aspecto pequeñito. Hay muchos santos, muchos escritores buenos que tratan un aspecto o dos. En cambio, este doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, trata toda la vida espiritual, la vía purgativa, iluminativa, unitiva, toda la ascética, toda la mística. Otro autor es el que hoy celebramos, San Juan de la Cruz. Su obra principal se llama Subida, Ascensión, la subida al Monte Carmelo. Y es análoga a las moradas de Santa Teresa de Jesús, al castillo interior, ¿no? ¿Cómo avanzar en la vida espiritual? Quitándonos los pecados mortales, los pecados veniales primero, las imperfecciones después. Sí se puede ser santo. Y cómo aprovechar todos los acontecimientos de nuestra vida para unirnos con Dios. Él
nos ayuda a vivir en intimidad con Dios nuestro Señor, ¿no? Lo iban a mandar a México. Tuvo muchos enemigos. Él fue un hombre muy culto, estudió en Salamanca, es doctor de la iglesia, ¿verdad? Y lo tuvieron prisionero, sus propios hermanos. Se escapó por el techo de ese convento, que era una prisión. Se lastimó la columna porque cayó, pero logró salvarse. Imagínense cómo serían aquellos tiempos, que lo tenían pues casi para matarlo. Y decidieron, lo mandamos a México, pero después pues ya no, y se quedó en España. Ha hecho mucho bien, mis hermanos, ha convertido muchísimas almas, es el doctor de la mística por antonomasia. Entonces, conocerlo, leerlo. Y luego vienen otras dos personas. Una mujer, ya la mencioné, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, con sus obras, su vida. Y luego las moradas o el castillo interior ya mencionado. Obra maestra que debemos leer todos, ¿oyeron? Es lectura obligatoria. Obras las tenemos muchas, gracias a Dios, aquí bastantes libros. No los he reproducido porque pues es demasiado trabajo, pero los tienen que leer. Y por último, el más grande de todos, un dominico, Santo Tomás de Aquino, que tiene de particular que los frailes dominicos, buenos, cuando los dominicos eran grandes hombres, ¿verdad?, le pusieron en cada cuestión de la Suma Teológica. Santo Tomás tiene muchas obras, comentarios a la Sagrada Escritura, comentarios a Aristóteles, comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, que fue el primer manual que existió de teología, comentarios a Dionisio Areopagita, un místico, que escribió la jerarquía celestial, la jerarquía eclesiástica, los nombres de Dios. Pero tiene en la Suma Teológica, diríamos, un resumen, eso significa suma, un consomé. ¿Qué es un consomé? A ver, las mujeres saben perfectamente, ¿verdad? Había una pariente lejana mía, Fanny Anitúa, era de Durango en México, y era una voz privilegiada, cantó en ópera, en Europa, en Estados Unidos, y ella se dedicó a criar unos niños huerfanitos, hermanos, puros hombres. Todos se llamaban Humberto, Alberto, Roberto, Heriberto, todos tenían ese nombre, ¿no? Brecht en alemán, que significa el brillo, ¿verdad?, el esplendor. Bueno, y uno de ellos se casó con una hermana de mi mamá, y entonces yo los conocí. Fue el tío más cercano que tuve de pequeño. Y Fanny Anitúa cantaba óperas clásicas, pero después de cantar tenía ella una dama de compañía. No son sirvientas, no. Una dama de compañía es una mujer distinguida que ayuda a otra más distinguida todavía, ¿verdad? Son reliquias de la nobleza antigua, Y le decía, hazme un consomé para después que canté
pueda recobrar las fuerzas. Ustedes no saben lo que significa predicar, lo que significa cantar. Se agota uno hasta la última gota. Eso significa, queda uno exhausto, del verbo aureo, auris, aurere, ausi, austum. Exhausto significa que sacaste toda el agua, o sea, te agotaste. ¿Y cómo le hacía el consomé? 1 o 2 kilos de carne, la ponía a hervir en una olla gigantesca y la dejaba a fuego lento, hirviendo, 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 y el líquido se iba haciendo menos. Y todo se resumía en una taza, una tacita de consomé, porque se consumió la carne. Quedaba la carne, pero la sustancia estaba ¿en qué? En el caldo. Y esos son los consomés. Ahí les encargo de vez en cuando un consomé para mí, ¿verdad? No piensen en los comerciales, eso es otra cosa, ¿no? El verdadero consomé se hace en casa, y es muy laborioso, muy latoso hacerlo, pero es el que da la fuerza. Acuérdense de la madrastra mala. Un señor tuvo su esposa y se murió y le dejó varios hijos. Y se volvió a casar con otra. Sí, yo voy a querer mucho a tus hijos. Mentirosa. Tuvieron otros hijos más pequeños, ¿verdad? Pero la madrastra mala le daba, hacía el cocido de carne y le daba a sus hijos de ella la carne. Ella pensaba que era lo mero bueno. Y a los antenatos, antes nacidos, natos, nacidos antes, a ellos les daba la carne, el bagazo decimos, ¿no? Perdón, les daba el caldo. ¿Para qué lo quiero? Pues estos salieron bien fuertotes. Y los chiquitos, pues no, mírenlos nomás cómo están, flacos todos, ¿no? Así, la suma teológica es el consomé de Santo Tomás de Aquino. Y esta edición que pretendemos hacerlas, ¿verdad? Va a ser un poquito de trabajo, pero si lo hacemos entre todos, pronto se acaba, ¿verdad? Ahí viene en letra negra lo principal de cada cuestión. La suma teológica se divide en 4 volúmenes. La parte primera y luego la parte segunda se divide en 2. La prima secunde y la segunda secunde. La primera parte de la segunda y la segunda parte de la segunda. ¿Cómo quedó la bolita? Ya se confundieron, ¿verdad? ¿No? Y luego viene la tercera parte. Y se murió Santo Tomás sin terminarla. Pues sus discípulos hicieron un suplemento tomado de otras obras de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pues bien, esos son los 4 doctores de la Iglesia. Santo Tomás, San Francisco de Sales, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Y de ahí hay que sacar alimento, muchachos. Señoritas, monjitas bonitas, y los laicos también. Hoy se dice, es la hora de los laicos. Pues laicos instruidos, no metiches. ¿Cómo entendieron eso que pues se dice en la iglesia ahora, los laicos, sí, pero instruidos? No. Lo único que han hecho es ser entrometidos. Se llena de viejas el altar. Todo mundo quiere estar encaramado en el altar, pero nadie quiere dar catecismo, nadie quiere visitar los enfermos, nadie quiere hacer obras de caridad, de misericordia. Ahí es donde entran los laicos. Pues bien, también los laicos tomen este consejo que les doy el día de hoy. Tengan un cuaderno grueso
cosido si es posible, no de resortes. Si tienen de resortes no vale, ¿eh? Me piden uno de esos y ahí, sin hacer mucho, le recortan las páginas y se las pegan, para que tengan todo lo que han hecho hasta el día de hoy en su larga vida, ¿eh? Pero que valga la pena ese cuaderno, tenerlo toda su vida. Y después pues serán otros volúmenes, ¿verdad? Verán cómo les sirve a ustedes para la predicación, porque es algo que tú ya asimilaste, ya hiciste tuyo todo ese contenido, todos esos pensamientos se hicieron, diríamos, carne tuya, ¿verdad? Y ustedes también. Ustedes tienen que ser mujeres muy instruidas, sobre todo en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, y hay que comenzar desde ahorita, ¿eh? Por favor, les voy a pedir que ya sea a mí o a las madres superioras mayores, se los enseñen, ¿eh? No para ver sus confidencias, porque ahí no se meten confidencias. Querido diario, repito, hoy me siento triste, hoy me regañaron, hoy me dijeron esto, pero yo supero esto, o yo algún día me vengaré. Esas cosas no, no, eso no, mis hijos, solo cosas que valgan la pena, que puedan ayudar a todos los fieles el día de mañana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus